Hola, bienvenidos nuevamente a La Otra Ruta. Yo soy David Cifuentes y este es el podcast donde nos salimos del camino tradicional. Hoy estamos con Laura Hoyos, emprendedora del municipio de Chinchiná, que nos va a contar cómo ha sido su proceso y su paso a paso para llegar a donde está. Lau, bienvenido a La Otra Ruta. Hola Juan, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy honrada de estar acá contigo. Lau, bueno, antes de empezar, vamos a hablar un poquitico sobre ti porque como hay mucha gente que te conoce en el pueblo, hay mucha otra que no. Entonces, Lau, ¿quién eres tú, pero no como emprendedora, sino Lau, la persona? Bueno, yo soy una persona muy familiar, muy estable, me gusta hacer deporte todos los días, amo mi trabajo, me encanta estar allá, me gusta viajar, esa es mi felicidad. Listo, Lau. Cuando no estás trabajando, ¿qué estás haciendo? Bueno, la mayor parte del día trabajo, pero mi día se divide en deporte, mi familia, trabajo y descanso. Ok, Lau. Lau, antes de emprender, ¿qué hacías? Bueno, estaba estudiando, primero fue el colegio, después seguí con un tecnólogo en agroindustria alimentaria, pero pues realmente no era lo mío y ya después quería estudiar en la universidad, pero quería algo de la salud, ya sea pues como medicina, enfermería superior, me veía más como en esa área. Entonces, ¿cómo llega el mundo de la belleza a tu vida? Bueno, realmente desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado todo lo de la belleza. Incluso pues desde que tenía 7 años me dieron la primera maleta de maquillaje que fue mi tío en una Navidad, porque antes de eso yo le cogía todo a mi mamá, los labiales, las pestañinas, todo, y yo, o sea, ella tenía que esconder todo porque a mí siempre me aficionaba a todo eso y él decidió darme una maleta de maquillaje de Niño Dios y ahí empiezo yo como a explorar con todo eso, pues ya más grandecita, pues con mi mamá, ella también le ha gustado todo esto y en el colegio con las amigas, hágame una trenza, hágame una línea, maquílleme para la izada de bandera o para este evento o para esta actividad, entonces pues siempre tenía como esa Como esa habilidad, habilidad. sí. Lau, ¿cómo llega la micropigmentación? Bueno, primero empecé con el maquillaje, peinados, vendía maquillaje. Después empecé con las cejas, a hacer diseños, henna, depilaciones. Y yo quería como algo ya más permanente, algo que durara más. Entonces empecé a ver lo de la micropigmentación. Recuerdo que una conocida me dijo, ay, yo quiero aprender a maquillar y ella hacía micropigmentación, entonces me dijo, yo te enseño a hacer la micropigmentación y tú me enseñas a maquillar, pero pues eso fue hace demasiado tiempo. Hicieron como un trueque ahí de Sí, de conocimientos. conocimientos, pero pues cuando, no sé, eso fue hace más o menos 9, 10 años O que sea, llevas hicimos eso. harto tiempo en el Sí, mundo de la belleza. sí, ya pues profesionalmente con mi negocio llevo 9 años, pero siempre he tenido como ese vínculo. Ujú. Lau, ¿qué te llamó la atención de este arte tan específico? Muchas cosas, ser independiente, el tiempo, poder manejar mi tiempo, poder manejar mi dinero, elevar la autoestima de las personas, ayudar a que las personas se sientan mejor, más que todo las mujeres, incluso pues también hay hombres que se hacen la micropigmentación y cambian demasiado y conservan su aspecto masculino, pero en sí las mujeres más que todo es muy gratificante ver cómo se sienten de bien, cómo elevan su autoestima. También es muy gratificante cuando se hace un procedimiento y las personas cambian, o sea, les puede cambiar completamente la vida, ya sea para bien o ya sea para mal, porque un mal procedimiento le puede destruir la vida a una persona. Y un buen procedimiento, o sea, yo he tenido clientas que incluso hasta lloran al verse en el espejo de la felicidad que les da ver un nuevo aire en su rostro, porque es que, digamos, las cejas sí le dan un aspecto, o sea, le dan como como, ven ¿Cómo otra mejoran? mujer, ajá, otra mujer. Lau, entonces, según eso que tú me dices, la micropigmentación no solamente es para las mujeres, también hay hombres que se pueden hacer este tipo de procedimientos. Sí, también hay hombres que se hacen el procedimiento, pero obviamente es una técnica pues ya masculina, pelo a pelo, natural, pero también hay hombres que se lo realizan y hay hombres que de verdad que tienen unas cejas muy claritas, entonces no se sienten como
como identificados y se hacen los procedimientos de micropigmentación en las cejas y quedan bastante bien. Ok, Lau. Trabajar sobre el rostro de alguien, pues no es cualquier cosa. ¿Te daba miedo al principio? Porque Claro, como lo que te decía ahora, un buen procedimiento, pues a uno le eleva la autoestima, pero un mal procedimiento, pues ya es muy diferente. Si yo me hago, no sé, un tatuaje en el brazo, porque me lo puedo tapar, pero sí. ¿cómo me tapo algo en el rostro? Si un buen procedimiento, o sea, le eleva la autoestima a una persona o de verdad que le destruye la vida a una persona porque crea ese complejo, esa tristeza al verse el rostro pues todos los días con ese mal procedimiento. Incluso la primera vez que hice hice el primer curso de, pues no el que te estaba contando Ujú. de que una amiga me enseñó así como las basecitas, Sino algo ya más sí, ya profesional. algo más profesional. Esa vez que ya tomé esa capacitación, que la primera que hice fue de pelo a pelo, yo dije no voy a ser capaz, no voy a ser capaz porque me daba pánico, lastimar a alguien, que le doliera, que sangrara, pues realmente la micropigmentación no debe sangrar, pero al principio sí me daba un pánico, o sea, ver que de pronto fuera a salir sangre o que le fuera a doler o que la persona no le No quedara gustara satisfecha, o sí. que me pagaran y que el procedimiento de pronto no quedara porque pues todo puede pasar, ¿cierto? Entonces al principio sí me daba mucho temor eso y me demoré bastante tiempo cuando hice el primer curso. mm, yo dije, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz, no. Ya después me fui para Estados Unidos y yo dije, no, allá también tengo la oportunidad de trabajar con la micropigmentación, entonces me tengo que Ujú. poner pues juiciosa a practicar para poder hacer procedimientos buenos allá, ¿cierto? Entonces me decidí, empecé a practicar en piel sintética, en frutas, en cosas, hasta que ya Ya fuiste solté cogiendo y el tiro. ya O sea, empecé a realizar. la práctica y la clave es Practicar, o practicar. sea, en esto realmente las capacitaciones son cortas, son de 3 días, 4 días, una semana, así mucho, pero realmente el éxito de la micropigmentación o del arte como Ujú. tal en belleza y me imagino que en otras cosas Es también es practicar. practicar La y constancia. sí, practicar mucho y todos los días, no es que, ay, sí, practico una vez a la semana, no, es de todos los Ujú. días, todos los días, todos los días. Lau, ¿cómo fue ese primer procedimiento? ¿Tenías mucho susto? Claro, sí, pero yo pienso que cuando eliges buenos maestros y te dan buenas Ujú. bases, aunque pues uno se siente con temor, pero uno tiene esas bases donde uno sabe que puede evitar muchos riesgos, ¿cierto? Pero de todas formas no deja de dar miedo. Sí, porque tú decías que tú practicabas con frutas o con piel sintética, pero es muy diferente ya cuando te enfrentas a una persona. Sí, incluso pues yo ahora enseño, yo me capacité después de muchos años de aprender técnicas, diferentes técnicas en cejas, maniobras, todo. Ujú. Después me capacité un año, ese sí fue un año donde yo estudié para enseñar y ahora yo enseño y con mis alumnas yo también percibo como ese temor que ellas les da en el momento de empezar su Ujú. primera clienta, ¿cierto? Y ellas tiemblan, sudan y yo pues ahí con ellas, Te ves pero reflejado sí, un poquito claro, en ellas, igual tú ya lo viviste. yo las acompaño y por eso me gustan las capacitaciones cuando son completamente personalizadas, porque yo estoy ahí todo el tiempo y no las dejo cometer ningún error, porque pues también yo al principio tomaba capacitaciones donde éramos 10 y una profesora, entonces ahí sí daba mucho temor Sí, porque claro. no estaba ahí completamente para mí la maestra, entonces sí me daba ahí miedo como cometer un error, pero pero bueno, ya a medida que uno va haciendo, va como Va cogiendo tomando más más experticia. seguridad, sí. Lau, para ti la micropigmentación, ¿es arte o es técnica? ¿O es ambas? Es ambas, porque tengo alumnas que han sido policías, o sea, nada que ver de arte, Ujú. ¿cierto? Y ellas desarrollan La la habilidad. habilidad porque quieren y porque se dedican completamente a eso y le dan la verdadera importancia y se enfocan. O sea, que ahí también podríamos hablar que es un poquitico de pasión. Sí, sí, este arte es muy lindo porque también es muy lucrativo, pero esto no se puede hacer pues pensando Pensando primeramente en el solamente en dinero, eso. no. Uno se tiene que enamorar de este arte, enfocarse, tomárselo profesionalmente y dedicarle la vida entera a esto. O sea, no es porque, ay, yo hago un hobby y me gusta, Ujú. no.
No, esto no es un hobby, esto es serio y uno se tiene que dedicar Sí, porque completamente. sí estamos hablando de personas. Sí, y trabajamos, por ejemplo, también cuando hacemos pestañas o línea o micropigmentación en los ojos, estamos trabajando en un órgano vital. Ujú. Le podemos destruir a una persona el ojo, la vida, y no le alcanza a uno la vida ni nada para uno recompensar eso. Entonces, sí, uno tiene que ser muy profesional y también hay que escoger muy bien los maestros, Ujú. porque a veces uno quiere de pronto, ay, tengo muchas ganas de aprender, entonces voy a buscar un curso barato, ¿cierto? Pero no le enseñan a uno todo lo de bioseguridad, perdón, precaución, Ujú. para no cometer errores, para no ir a dañar el rostro de las personas. Entonces, sí, Lau, ¿qué diferencia hay de un trabajo bueno a un trabajo realmente exitoso? compromiso, dedicación, buenos productos, tiempo, porque a veces cuando comienza quiere cobrar económico, Ujú. pero entonces uno reduce el tiempo del servicio, entonces ahí es donde uno también puede cometer errores. Pienso que también el darle uno buen tiempo al cliente, al paciente, ahí se va notando todo, como la diferencia Ujú. entre un procedimiento bueno y excelente. ¿Cómo evalúas a una persona cuando llega a tu estudio y dices que quiero hacerme algo, pero todavía no tengo muy claro si las pestañas o las cejas? Bueno, yo pienso que O cuando la llegan. persona llega, ya sabe más o menos qué es lo que quiere. Si la persona llega, bueno, quiero las cejas, pero no sé qué hacerme en las cejas, Ujú. ¿cierto? No sé si pelo a pelo, no sé si sombra, no sé si una sombra clarita, no sé si una sombra oscura. Entonces, se identifica la persona de acuerdo a su gusto. Si la persona llega con unas cejas súper maquilladas y yo le digo, bueno, o muéstrame tú cómo te maquillas las cejas, y dice, no, yo nunca me hago nada en las cejas, entonces yo sé que va a optar por una técnica muy natural. Ujú. Si me muestra una foto donde están las cejas súper marcadas, entonces yo sé que a la persona le gusta algo que se note. Si veo que la persona es de piel grasa, entonces también las técnicas se escogen dependiendo del El tipo de tipo de piel. piel de la persona. Son dos técnicas, pelo a pelo y, o sea, rayitas, Ujú. pelo a pelo y sombreado, que es como puntico, ¿sí? Ok. Y de ahí se desprenden varias maniobras en cada uno. Entonces depende del tipo de piel, depende del gusto de la persona, depende de la forma de las cejas, también el diseño, porque el diseño no es lo mismo para todas. Cada persona tiene su diseño muy, muy como personalizado. Ujú. Lau, ¿qué ves en un rostro que otros no? A la hora de decir, de bueno, porque la persona puede llegar con una cosa, pero tú la puedes asesorar para algo totalmente diferente. O puedes llegar queriendo hacer las cejas, pero tú como que le dices, bueno, y hazte tal vez otra cosa que te pueda ayudar mucho. Sí, porque uno ya va desarrollando el ojo clínico, por decirlo así. Entonces, bueno, cuando la persona llega a mi estudio, siempre le hacemos una valoración antes, ¿cierto? Le preguntamos, le hacemos el consentimiento informado, le explicamos el procedimiento, le explicamos que la anestesia es tópica, que se implementan todos los protocolos, medidas de bioseguridad, si tiene alguna duda, qué procedimiento Ujú. quiere, qué expectativas tiene, si trae una fotico como de referencia. Ujú. También les pido que me muestren una fotico de cómo se maquillan las cejas o los labios o las pestañas también. Entonces, de acuerdo a todo eso, eh, Ya lo lo vas escogemos. guiando. Pero me estabas preguntando, ¿Qué, qué es lo que ves en un rostro que otras personas no? bueno, también como, sí, las necesidades. Si ella viene por, digamos, o por los labios, ¿cierto? Ujú. Si quiere un poquito de color, pero si yo veo que tiene unos labios súper Ujú. pequeñitos, entonces yo ahí también le podría recomendar, oye, deberías hacerte un poquito de ácido hialurónico. Yo no lo hago porque pues no estoy capacitada Ujú. para eso debe hacerlo una persona pues que esté muy bien capacitada, que sepa muy bien de anatomía, porque es algo muy delicado. Pero si les digo, oye, puedes hacerte este procedimiento, o en la ceja si veo, digamos, que hay una cejita más alta que la otra, entonces le puedo decir, oye, deberías ponerte un poquito de Botox para nivelar como Ujú. eso. Mm, sí, uno como que ya tiene el ojo clínico y uno como que ve esas falencias Ajá. en el rostro, entonces a mí sí me gusta como recomendar, compartir, no solamente por vender, sino Sí, también porque me gusta que la persona se vea bien. sí, brindar una asesoría más completa. Sí. Lau, las personas literalmente ponen su rostro en tus manos. ¿Cómo creas en ti esa confianza para decir, es que le voy a hacer esto, esto y esto, y yo sé que me va a salir bien? Estudiando. Definitivamente,
uno le genera la confianza a los pacientes cuando ven que uno estudia Ujú. y cuando también uno se llena de conocimiento y uno puede como explicarle muy bien a la persona qué le voy a hacer, de qué se trata, de qué se compone, de dónde viene, cómo termina. Yo pienso que sí, el conocimiento, O sea, tú eso es hasta lo que, ahora, a pesar de que llevas tanto tiempo en esto, todavía sigues capacitándote. sí, claro. Sí, y no dejaría de capacitarme nunca porque nunca uno va a tener como el Ujú. conocimiento absoluto en nada, bueno, pienso yo. Y yo creo que sí, siempre hay que estudiar, y no solamente en micropigmentación, yo siempre estudio henna, estudio Ujú. diseño, estudio pestañas. En mi negocio tengo dos chicas que hacen las pestañas y también les comparto todo mi conocimiento, o sea, ellas saben lo mismo que yo Ujú. porque yo siempre que llego a una capacitación les digo esto, aprendí esto, vamos a hacer esto, vamos a cambiar esto, vamos a implementar esto. Ellas yo, y también con mis alumnas les enseño completamente todo. Ok. Lau, son 9 años de trayectoria. ¿Ha cambiado mucho el mercado? Sí, claro, sí, todo avanza, todo evoluciona y los procedimientos que hacemos cada día se van viendo más naturales. El maquillaje también, antes uno trataba de marcar mucho, ahora todo es Ahora es muy más sutil. difuminado, más sutil, más sobrio. También en cuestión de micropigmentaciones, de pestañas, todo se va yendo como a lo más natural y si todo va evolucionando, las agujas, las máquinas, las brochas, los labiales, o sea, todo va O evolucionando, sea, sí, se nota. como por obligación, a medida que todo eso evoluciona, uno también debe ir haciéndolo. Sí, sí, también uno tiene que comprar, cambiar todo y estudiar y hay que desaprender y volver a aprender. Ujú. Es muy difícil, es muy complicado. También cuando mis alumnas llegan, yo les digo, hay que desaprender y volver a aprender porque siempre va a ser así para Ujú. uno poder evolucionar. Obviamente hay cosas que a uno le funcionan y uno quiere conservar, pero sí hay muchas cosas que hay que desaprender y volver a aprender. Lau, tú trabajas mucho en Chinchiná. ¿En qué momento ves la opción de salir del país y también trabajar en esto? Sí, yo desde que tengo 19, tengo 27, desde que tengo 19 años viajo y siempre que viajo trabajo. Ujú. Eso es lo bonito de este arte, que uno puede llegar a la China y uno lleva el arte en las manos, entonces uno se puede defender siempre. Entonces, desde que tengo 19 años viajo, siempre voy, aprendo, trabajo, hago procedimientos, me encanta y obviamente pues muy bueno no ganar en euros, en dólares, aunque yo pienso que uno puede salir adelante acá en Colombia o donde uno quiera, donde uno se lo proponga. Y la clave del éxito pienso que también es la estabilidad. Entonces uno tiene que, está bien irse del país, ¿cierto? Pero si uno quiere si uno se quiere ir, se tiene que estabilizar allá. Ujú. O si uno se quiere quedar acá, se tiene que estabilizar acá y se tiene que enfocar acá. Entonces yo decidí quedarme acá y decidí estabilizarme y enfocarme acá y gracias a Dios me ha ido muy bien y sí, pienso que acá también uno puede salir adelante. Lau, eh, ¿qué crees que hizo que tu trabajo destacara tanto? ¿O qué crees que es lo que ha hecho que tu trabajo destaque? Y que tengan niñas que quieran venir y aprender contigo. Pienso que el conocimiento, cuando uno estudia y cuando uno se capacita, entonces pienso que todo eso lo hace a uno como sobresalir Ujú. y también se vuelve como inspiración para las otras chicas, ¿cierto? Porque uno, sí, uno tiene el arte, ¿cierto? Y uno nace como con esa chispa, Ujú. pero uno no nace haciendo las cosas bien, eso uno lo tiene que ir trabajando. Entonces pienso que cuando uno estudia y cuando uno tiene hambre de conocimiento y cuando uno practica obviamente lo que uno aprende, hace que uno destaque en eso, en ese arte. ¿Cómo pasaste de hacer los procedimientos a enseñar a hacerlos? Porque una cosa es tener el arte para realizarlos, pero tener la vocación de enseñar. Mucha gente de pronto tiene muchos conocimientos, pero no los comparte porque dirá, si yo le comparto esto a otra persona, me va a quitarme el trabajo más adelante. Sí, es verdad, pues uno al principio sí piensa o digamos que le dicen, no, no eso, ay, pero no puede enseñar eso, mucho cuidado, no, no enseñe eso porque no, no. El conocimiento hay que entregarlo con todo, o sea, eso y más, y si no Ujú. sé, se lo averiguo,
Tuve un año que estudié mucho, 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 mucho. Hice el bootcamp en Medellín, Maxi Cejas. Ahí, o sea, esa capacitación es aprender muchas técnicas. Ujú. Nos internamos como una semana entera en un hotel y nos levantamos a las 6 de la mañana, terminamos a las 10 de la noche aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y yo decía, ¿qué sigue? Para mí, ¿qué sigue? Es que, o sea, ya tengo mucho conocimiento, quiero compartirlo. Y allá mismo hay una capacitación que se llama Master Trainer, que es para enseñar. Ujú. Y yo quería también enseñar. Entonces yo decidí inscribirme en esa capacitación, pero pues me tocó ir pagándola, pagándole, ya cuando terminé pues de pagarla, porque pues sí es bastante costosita, entonces ya cuando terminé de pagarla y empecé a estudiar y duró un año, porque es todo, o sea, también es presencial, pero también es virtual, Ujú. conectarse a uno como 2 veces a la semana, o sea, era de verdad de mucho compromiso y muchos trabajos, entonces ahí uno se da cuenta que sí, esto es algo muy serio y que es muy diferente tener el arte, saberlo hacer, que enseñar, Ujú. porque no todos aprendemos igual. Están las personas que aprenden viendo, están las personas que aprenden escuchando con otras formas, ¿cierto? Entonces ahí uno se da cuenta que sí es completamente diferente enseñar. Y no sé, empecé a estudiar eso y me empezó a gustar demasiado, demasiado, me empecé a enfocar, a hacer mis manuales, cada uno, eh, a preparar mis clases, o sea, todo, a meterle el corazón, el alma, a preparar pues como tal las clases y ahí ya empecé a enseñar, a tener como ese acercamiento con las alumnas, a compartir. Gratificante también es ver cuando las alumnas ya empiezan a A tener frutos, desarrollarlo. sí, a desarrollarlo y a tener frutos de ese conocimiento, cuando empiezan ya a ganar súper bien, entonces ya eso se va volviendo como más gratificante. Lau, ¿siempre has tenido alumnas o también de pronto hay en algún momento algún chico que se ha interesado por aprender? Sí, también, claro, sí. eh, Tengo un primito que también trabaja en la estética. En ese momento pues no ha aprendido lo de la micropigmentación, pero sí también hay chicos que quieren aprender, claro. Ok. Lau, ¿qué es lo más exigente de este trabajo? Hay que ser muy responsable con el tiempo, con las citas, uno no le puede quedar mal a la gente, eh, el compromiso que uno tiene con cada paciente, con los procedimientos, que todo salga bien, Ujú. ay no, muchas cosas. Y de pronto, en estos 9 años, pues yo creo que uno también comete errores, no, no Claro, siempre ha sí, sido perfecto, de pronto ha habido sí. algo que no hiciste bien que te haya marcado. Sí, claro, no todo es perfecto, claro, y hay clientes también que uno cree que hace las cosas bien y no se sienten satisfechas y uno, bueno, también hay personas que no saben ni qué les gusta ni Ujú. qué quieren y de pronto no hay buena comunicación y uno de pronto no sabe entender, hace el procedimiento que uno cree, ¿cierto? Y resulta que no, aunque uno trata de que eso no pase, porque la clave de esto sí es la comunicación, saber bien qué te gusta, qué quieres, cómo, qué Ajá. esperas, para no llegar a ese punto de malentendidos y también explicar muy bien. Por ejemplo, eh, con la micropigmentación, cuando uno lo realiza la primera vez, tiene un efecto muy fuerte. Entonces, desde el principio, antes de uno hacer el procedimiento, debe ser uno muy claro y decir, oye, mira, te vas a ver las cejas o los labios muy oscuros, vas a pasar por un proceso, vas a tener descamación, se van a poner pálidas porque llegan en un punto que las personas se preocupan porque se va el color y eso es normal Ujú. y ya después regresa. Entonces, antes de uno hacer eso, pues el Hay que procedimiento dejarles hay que dejar todo todo claro. muy claro, sí. Y también pues con lo de los peinados, el maquillaje, sí. Uno tiene que tener muy buena comunicación para que eso no pase, pero sí me ha pasado que hay clientas que no, o de pronto que no conectan con uno y dejan como ese Ujú. sinsabor, pero pues ¿En algún sí. momento le has tenido que decir a alguien que no, porque lo que tú dices no conectas con lo que esa persona quiere? Al principio no. Yo al principio decía, no, yo tengo que ser capaz con todas, Ujú. ¿cierto? Y yo tengo que cumplirle y con todas, pero de verdad que cuando uno madura y cuando uno ya lleva tanto tiempo en esto, sí es mejor decir que no, porque uno desde el principio sabe cuando una persona no va a conectar con uno, Ujú. entonces sí es mejor uno decir, oye, no,
es mejor que busques en otro lugar o yo no puedo cumplir con tus expectativas. O hay clientas, también me pasó una vez que una clienta me decía que quería que se saliera del diseño y el protocolo en el que yo trabajo. Y pues yo le dije que no, porque entonces yo después no podía darle garantía sobre ese Ujú. diseño, ¿cierto? Y ella que sí, yo le dije, no, la verdad, yo pienso que es mejor que no te hagas el procedimiento porque se sale como dentro de mis estándares, dentro de mi protocolo, y yo no me siento segura trabajando así, entonces yo pienso que lo mejor es que te lo hagas en otra parte. Y la persona dijo, no, 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 está bien, yo voy a confiar en ti, y terminó muy feliz, pero eso puede pasar también, sí. ¿Cuál ha sido de los cambios como más que más te han marcado? Hubo una clienta, que su labio cuando estaba muy pequeña sufrió una quemadura, Ujú. ¿cierto? Entonces en la parte superior estaba perdidita y pues también un poquito la parte inferior. Y yo le hice la micropigmentación de labios y volvió a tomar como esa forma y yo quedé tan feliz porque sí, y me acuerdo, y fue hace muchos años, pero sí me acuerdo y todavía lo tiene, pero sí me acuerdo que yo quedé tan feliz porque yo veía tanto cambio. También hay personas que tienen cicatrices Ujú. en las cejas y cuando uno le realiza la micropigmentación y cubre todo eso, no es como que wow. Más que todo eso, cuando son correctivas. Ujú. Cuando son correctivas es cuando lo dejan a uno como tan marcado. Lau, ¿qué hace que tu trabajo tenga su sello? O sea, si yo le miro a alguien las cejas, digo, esas cejas son de Laura Hoyos o esos labios son de Laura Hoyos. El diseño. La forma en la que trabajas. Sí, el diseño es muy, bueno, existe el diseño que son medidas antropométricas, que son como de la aleta de la nariz al inicio del ojo, o, pues Ujú. esas medidas son antropométricas. Pero existe otro diseño que es mucho más avanzado, con unas fórmulas que yo aprendí con la Academia Maxi Cejas. Y es un diseño muy, 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 muy diferente. O sea, tiene su sello, o sea, incluso te cuento algo. Hace poquito estuve en Estados Unidos y una clienta, pero pues no sabía que era mi clienta. Llegué a un lugar y me presentaron, ah, mira, te presento tal. Cuando yo le miré las cejas y yo, esas cejas las hice yo, y estaban en el otro lado del mundo. Entonces, es que, ay, mucho gusto, y yo le miré las cejas y yo, ay, yo ya te conozco, yo te hice las cejas, ah, sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, y cuando estoy acá en Chinchiná, voy, no sé, a la herencia o a algún lugar y entro y yo, esas cejas las hice yo, esas cejas las hice yo, esas cejas las hice yo. Ya reconoces tu trabajo. Sí, Lau, ¿qué se siente cuando ves la reacción de una persona que ha cambiado totalmente? cuando lloran, ay, yo digo, ay, en serio, ay, no, qué felicidad, como que eso le llena a uno el alma, el corazón, todo, o sea, Ahí dices, esto sí está valiendo la pena. sí, ahí es donde uno dice, trabajo con propósito, mi trabajo sí tiene sentido, o sea, sí tiene como importancia, sí impacta como en la vida de Ujú. las personas de buena manera. ¿En qué momento entendiste que esto no solamente era un talento, sino un negocio? ¿O siempre has tenido claro que esto para ti, aparte de tener el talento y de haberlo desarrollado, es un negocio para ti? Yo desde que tengo como 15, 14, 15 años hago dinero con este talento porque cuando tenía como 15 maquillaba en Halloween y ganaba dinero, así era siempre, ya, ay Laura, usted sabe maquillar, entonces hágame esto para este Ujú. evento, este peinado, entonces yo ahí siempre he tenido dinero por ese lado, ¿cierto? Entonces, pero yo no lo veía como importante, o sea, yo no decía, yo me quiero dedicar y enfocar a eso, no, yo decía, es mi hobby, pero yo no lo veo Lo que me como va a dar para vivir. importante, sí, no, yo no lo veía así. Como te decía antes, yo quería estudiar medicina, enfermería superior en el área de la salud, pero yo no me veía en esto profesionalmente. Y todo el mundo a mí me decía, Laura, pero es que usted es muy buena, o sea, ¿por qué no se dedica a eso? Y yo decía, no, porque es que a uno siempre le meten en la cabeza que si uno no estudia en la universidad, uno no es nadie Ujú. en la vida. Y más que todo también porque mi abuelo fue una persona muy intelectual y todo el mundo decía, no, es que Emilio Libero yo es una eminencia, director de núcleo, filósofo, esto, y tenía una biblioteca en mi casa, o sea, yo no lo conocí, pero cuando yo nací ya todavía estaba la biblioteca en la casa, entonces todo el mundo decía que íbamos a ser como él, personas muy intelectuales. Entonces siempre, incluso el trabajo en el Santa Teresita donde yo estudié y todas las profesoras me decían, ay, pero usted tiene que ser como su abuelo. Entonces todo el mundo Metiéndole me esa tenía, presión. sí, como en esa, como que me ponía en esos estándares muy altos, pues de acuerdo como a lo intelectual. Y no,
yo tengo como esa vena artística. Ujú. Entonces, ya cuando me presenté la primera vez a enfermería superior, yo quería estudiar en la de Caldas y no pasé. Entonces yo le dije a mi papá, quiero vender maquillaje. Entonces me dijo, espere que ya cuando, porque él estaba haciendo una construcción, había acabado de salir de un procedimiento de marcapasos en el corazón, entonces me decía, espere. Mi hermano también se estaba yendo del país, entonces me decía, espere que ya después entraron a una privada, donde usted quiera. Y yo decía, ay no, yo no me voy a quedar sin hacer nada, yo quiero vender, présteme, no me tiene que regalar, présteme que yo se los pago. Me prestó 2 millones de pesos hace mucho tiempo y empecé a vender maquillaje. Eso fue como en un noviembre y en diciembre abajo de mi casa había un local que es donde Ujú. estoy todavía, pero era pequeñito. Entonces yo le dije, ayúdeme a organizar eso ahí que yo voy a poner el negocio. Yo empecé a vender a domicilio y vendí, le pagué. Y bueno, entonces uno empieza a ver dinero y uno dice, ay, Se que está ya uno dando. como que se motiva. Y en diciembre me acuerdo que abrimos que a vender maquillaje, entonces mi mamá y yo siempre hemos sido como muy buenas con lo artístico, con el maquillaje, con el cabello y eso. Entonces empezamos ahí como, bueno, la gente el 24, el 31 se sentaba en el andén, así Hacerles por fila. toda la cuadra, sí, a esperar que las maquilláramos. Cobramos como 25.000 pesos por un maquillaje, las dos. Trabajamos ese diciembre, salimos como a las 11 de la noche, reventadísimas. Y nosotras que, pues claro, ya uno empieza a ver lo lucrativo, entonces uno se motiva más. Ujú. En enero, eso te estoy hablando de noviembre a domicilio, diciembre ya con local. En enero mi novio me regaló un curso de maquillaje en Manizales con Maggie, fui a Manizales a hacer el curso, entonces yo le dije a ella, yo quiero, no, entonces yo ese día me enamoré del maquillaje, de todo, yo dije, yo quiero esto para mi vida, quiero ser muy profesional, quiero irme a Estados Unidos a estudiar esto, o sea, quiero ser la mejor. Y ella vio como toda esa hambre de Ujú. conocimiento y de ganas y me dijo, de una 20, yo no tenía ni visa, en marzo ya tenía visa y de una me fui. Y yo dije, esto lo voy a hacer en serio, lo voy a tomar en serio y lo voy a hacer profesionalmente, entonces ya uno ya lo ve de otra forma, ¿cierto? Y ya cuando empecé con lo de la micropigmentación, pues mucho más. Lau, ¿qué ha sido más difícil? ¿Aprender la técnica o posicionar el negocio? Yo creo que para mí, aprender la técnica, no sé, yo no sé si es porque es un municipio, ¿cierto? Ujú. Es pequeño, entonces yo como que tuve muy buena acogida desde el principio. Y no sé si eran mis amistades o no sé, pero yo desde el principio yo como que lo posicioné muy bien. Y no he sufrido por eso, gracias a Dios. Yo pienso que más que todo, sí, estudiar las Ujú. técnicas, viajar, invertir, sí. Lau, ¿qué te ha enseñado este camino sobre la disciplina, sobre la constancia? Que es todo. La estabilidad, la constancia, la disciplina, lo es todo en cualquier área de la vida, en el deporte, en una relación sentimental, en el trabajo, porque hay muchas personas que, bueno, tienen un arte, pero que están aquí, están allá, ah, es que no quiero, sí quiero. No, uno tiene que ser muy estable, muy constante y muy disciplinado. O sea, eso es de todos los días. Entonces, sí, realmente ese es el éxito de un negocio. Si realmente Ser, se quiere. sí, hay que tomárselo muy en serio, muy, muy en serio y ser muy constante con lo que uno elija, con lo que uno elija. Lau, ¿cómo ha cambiado tu mentalidad desde que empezaste? Hmm, No, claro, va cambiando muchísimo todo porque uno al principio, sí, como te decía, uno lo ve como un hobby, como, ay, bueno, tal vez más adelante cambio de profesión o Ujú. no. Entonces, sí, cuando a medida que va pasando el tiempo, uno va cambiando y no se va tomando las cosas más en serio y se vuelve uno más maduro con su trabajo, con sus cosas. Ok, Lau. Lau, ¿qué sigue para ti? Para mí, enseñar. Mi academia, me gusta compartir el conocimiento, me gusta entregarlo sin límites. Pienso que ese es como mi enfoque ahora, enseñar, pero no dejaría de hacer los Ujú. procedimientos y también me gusta viajar, enseñar, también algún día pararme en una tarima, enseñar mis técnicas,
Eso. Listo, Lau. Si alguien quiere entrar en este mundo, ¿qué es lo que debe saber? Tener claro desde el principio. Por ejemplo, Tener- cuando tus alumnas llegan, ¿qué es lo primero que les enseñan? Les dice, bueno, es que esto es así, así y así. bueno, en el momento que uno decide escoger este camino, debe ser uno muy constante, o sea, uno ya se le olvida el mundo y se le olvida, ya no hay más opciones, es esto o es nada. Eso es lo que yo les digo a mis alumnas. Uno puede sacar adelante estas capacitaciones, pero es eso, enfocarse y uno decir, es esto y ya no hay otra alternativa, lo voy a hacer, me voy a comprometer, voy a practicar todos los días, no en las personas, porque uno no puede dar los errores Ujú. del comienzo. Cuando uno está comenzando, obviamente uno comete muchos errores, entonces no. Esos errores se dejan en los látex, en las frutas, en otros materiales, menos en las personas. Entonces yo siempre les recomiendo eso a mis alumnas, que se enfoquen y que practiquen y que se dediquen completamente, o sea, que no vean otra opción sino esto. Listo, Lau. Y para terminar, ¿qué significa para ti hoy vivir de algo tan detallista y tan exigente? Ay, no, maravilloso, la verdad, yo me siento muy feliz de poder vivir de mi arte, sí, donde yo quiera que voy, trabajo, manejo mi tiempo, soy feliz, yo me voy a trabajar y soy feliz, me hace muchísima falta trabajar, o sea, yo de pronto saco unos días, me voy de paseo, pero yo ya siento que Ujú. necesito hacerlo, o sea, y cuando me siento en mi posición de trabajo, en mi lugar de trabajo, yo lo disfruto. Siento que mi mente como que se relaja, como que me Es enfoco, tu como, lugar sí, seguro. me encanta. Y llego a mi lugar y yo desde que entro, yo digo, Dios bendice mi negocio, empiezo a prender las luces y que hoy nos va a ir muy bien, me Ujú. encanta, me siento muy feliz acá, es siempre. Me siento muy feliz de poder trabajar en lo que me gusta. Listo, Lau. Muchas gracias. Eso fue Gracias todo. a ti por la invitación.